Buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Todas las encuestas lo muestran, hasta el ministro Eizaguirre lo reconoció y es un hecho evidente para millones de chilenos. La salud pública está enferma. Lo padecen a diario quienes deben esperar semanas, meses o años por la atención de un especialista, quienes sufren retrasos en los hospitales, colapsos en las urgencias y tratos que no están a la altura de un país que se dice camino al desarrollo. Hoy viajaremos al centro de esta noticia, las enfermedades sin solución que aquejan por años a la salud pública chilena, las cifras del problema y los testimonios de quienes lo sufren. La visión de pacientes, médicos y expertos, una realidad que golpea a los chilenos, especialmente a los más modestos. El viaje comienza ahora. En la urgencia llegué a las 9 y me fui a las 5 de la mañana. En la atención primaria, lo único que saben dar es paracetamol y clorfenamina. Es lo único que te dan en el consultorio. Y en los hospitales, fue una atención oportuna, rápida. Lo único malo que está mal el escáner. Una radiografía del sector público de la salud demuestra lo que vive el 80% de la población del país que se atiende en este sistema. Largas horas de espera, aglomeración en las urgencias, colas en los consultorios y las eternas listas de espera que para muchos pacientes sigue siendo el panorama habitual a la hora de buscar atención médica. Hace décadas cruza por una crisis estructural que se traduce en la incapacidad del sector público en particular para dar la respuesta necesaria a millones de personas que son las que se atienden con nosotros. Una crisis que en parte es compartida también por las autoridades de los hospitales. Uno puede decir, mira, sí hay crisis porque no se logra atender a todo el mundo. Hay crisis porque los recursos no son suficientes. La salud en Chile, los parámetros que se miden a nivel internacional, es una buena salud pública. Una crisis que sin duda tiene rostro. Uno de ellos es Ingrid González, de 48 años, una de las 97.000 personas que se encuentran en lista de espera en el Hospital San José, un recinto que atiende a la población de 8 comunas de la zona norte de la capital y que, tal como ocurre en todo el sistema público de salud, no cuenta con los especialistas suficientes. Isabel fue diagnosticada en 2012 con lupus y artritis reumatoidea. Desde ahí comenzó la espera por exámenes y consultas médicas. Había un especialista en reumatología, entonces había médicos que ayudan en esa labor, que son médicos generales, internistas, pero ha sido un bagaje. O sea, el sistema de salud público, entendámoslo cómo funciona, es complejo para quienes tienen patologías crónicas y que esperan por una atención de salud específica. Y es que en Chile cerca de 1,5 millones de personas están a la espera de una consulta médica. Según datos del Ministerio de Salud, faltan 2.500 médicos especialistas en Chile y quienes dirigen parte del sector público de la salud lo tienen claro. Especialistas en todo falta, en todo. Esta reumatología, por ejemplo, ¿ya? Que no tenemos especialistas y la cobertura nuestra es comparativamente con otros hospitales probablemente bastante buena, ¿ya? Pero sí todo no 100% satisfactoria. Para Ingrid, hoy el estado de su enfermedad es incierto y mientras va a cumplir 1 año sin controles ni exámenes médicos, el problema se agrava por la emigración de especialistas al sector privado. La única especialista que había en su minuto después de 12 años ya renunció. Quedamos sin especialistas por un par de meses, llegó otra especialista que estuvo solamente también un par de meses. Por lo tanto, todos los pacientes que estamos con patologías más complejas como lupus, por ejemplo, estamos sin atención. En una situación similar se encuentra Isabel Álvarez. Hace 3 años acudió a la atención primaria por dolores de estómago. Esta ecotomografía al estómago yo me la tuve que hacer particular porque se demoraron mucho en llamarme y ahí me arrojó de que yo tenía cálculo a la vesícula. Desde ahí comenzó lo que para ella ha sido una eterna espera en el Hospital San Juan de Dios, primero por conseguir una hora médica y ahora por someterse a una cirugía.
situación en la que otro 1,5 millones de personas se encuentra a nivel nacional. Tu ficha, me dijo, está perdida, me dijo. Así, me dijo, está perdida. Y tu interconsulta, no sé a dónde está, pues me dijo. Tanto tiempo, acá abajo, entre medio de todas las telas de araña está tu ficha. Ahora la vamos a poner encimita, me dijo. Y ahora yo creo que en una semana más te llamamos. De esto ha pasado ya un año. Para algunos un sector en crisis, para otros un sistema que, aunque con deficiencias, sale adelante. Lo cierto es que las distintas realidades de los pacientes apuntan a que por lo menos en el sistema público pareciera no haber salud. Esa era la nota de Daniela Herrera poniendo caras, poniendo testimonios, historias a los graves problemas de la salud pública en Chile. Y ahora vamos a poner números a esos problemas junto a Macarena Morales. Maca, buenas noches. Buenas noches, Daniel. En primer lugar, vamos a ver en qué sistema de salud se encuentran los chilenos para ver esta tremenda diferencia que existe entre el sistema de salud público y el sistema privado. Veamos cuál es el panorama. En FONASA está más del 76% de los chilenos, o sea, más de 13 millones de personas. Y en ISAPRE alcanza el 18,2 personas y alcanzan 3 millones de personas. Pero la diferencia está en la cantidad de dinero que estas mismas personas entregan al sistema. Una cantidad tremendamente desigual entre el sistema público. Estas son cantidades por persona. En el sistema público hay 344.000 pesos en total para entregar atención de salud a cada persona al año. En el sistema privado, ISAPRES, 1.600.000 pesos. Una tremenda diferencia que hace que este sistema viva permanentemente desfinanciado y esté creando una deuda que crece mes a mes. Y es precisamente esa deuda la que vamos a revisar a continuación. Vamos a ver cuál es la deuda hospitalaria que cada año aumenta y que ha sido uno de los temas también tocados el día de ayer en la interpelación. Febrero de 2014, la deuda hospitalaria, o sea, el total de pagos que el sistema de salud mantiene pendientes con sus proveedores, por ejemplo, laboratorios que les venden los remedios, proveedores que les venden insumos, clínicas que le venden días cama, todo eso sumado a una deuda de 66.000 millones de pesos. Vamos a ver cómo aumenta esta deuda. Y avanzando en el tiempo, en mayo alcanza los 137.000 millones. Durante 2014 sigue creciendo, en agosto son 145.000 millones y en noviembre se llega a 164.000 millones de pesos. Aquí está, la deuda hospitalaria. Vamos a ver entonces también cómo progresa esta deuda tiene un decrecimiento. Exactamente, y que alcanza los 124.000 millones de pesos en febrero del año 2015, esta deuda permanente. Pero luego vuelve a subir muy fuerte en junio de 2015, llega a los 207.000 millones de pesos. Y tendríamos que agregar que ayer, en la interpelación, la ministra de Salud sinceró la cifra. Esta llegó a los 246.000 millones de pesos en agosto. La ministra dijo que a fin de año la van a reducir a 150.000 millones de pesos. Vamos a ver si esa promesa se cumple efectivamente o no de aquí al mes de diciembre, pero en este momento la deuda hospitalaria está en un nivel récord. Y si se reduce de aquí a diciembre, la pregunta es cómo va a seguir el progreso de esa cifra en los meses venideros. Claro, y es difícil reducirlo porque la verdad es que uno no ve cómo acortar o cómo recortar gastos en una salud que ya está funcionando de una forma tremendamente difícil. Y tal vez el ejemplo más dramático de esta situación son los días de espera. La cantidad de días que un paciente puede esperar para una atención de salud o para una cirugía. Claro, porque ahí vamos desde las cifras, desde los números, desde el dinero, al lado más humano y que guarda relación con la realidad que viven muchos chilenos cuando esperan por una atención y muchas veces con harta urgencia. Por ejemplo, una cirugía abdominal se pueden esperar 727 días, o sea, 2 años en el sistema como promedio nacional esperando por una cirugía abdominal. Estamos hablando de cifras promedio, por lo tanto hay lugares donde estos días alcanzan aún más y que lo vuelve tremendamente dramático. Por ejemplo, aquellos que esperan una consulta psiquiátrica pueden esperar 528 días incluso. Claro, ahí se ven otros temas como la cirugía proctológica, enfermedades de transmisión sexual, neurología, medicina interna, cardiología, pediatría, ginecología, todos ellos más de 1 año de espera para tener una consulta. Y tú lo decías, Macarena, las cifras cuando se ven desagregadas por servicios de salud son todavía más dramáticas. Comparto una contigo. En el servicio de la Araucanía Sur, para una atención de un experto en cirugía de tórax, la espera puede llegar a los 2.197 días, o sea,
6 años. 6 años esperando. Hay una cifra que también es bastante clara y para poder, por ejemplo, obtener una consulta con un neonatólogo, donde los meses donde uno necesita un neonatólogo son bastante pocos, ¿cierto? Pueden alcanzar incluso los 1.119 días en Aysén, cuando los meses en los cuales alguien requiere un neonatólogo son bastante pocos. Claro, en Valparaíso, San Antonio, es esa cifra Perdón, de Valparaíso, los neonatólogos. Claro, son 3 años. Evidentemente, después de 3 años ya no necesitas el neonatólogo, es bastante claro, ¿no? Exactamente, por lo tanto, bastante decidora la cifra. Ya el niño está entrando al jardín infantil. Ya. ¿Qué pasa con la reducción de estos días de espera? Hay un plan de reducción de tiempos de espera que ha tenido resultados en el promedio, en el gran promedio. Veíamos las cifras más dramáticas, que siguen siendo muy difíciles. Pero en los promedios hay algunas reducciones que también hay que destacar. Hay reducciones, pero sin embargo la gráfica de igual manera es clara respecto a los días de espera, sobre todo cuando detrás de cada uno de estos días hay rostros, hay historias, hay personas que urgentemente necesitan entonces estas atenciones. La reducción alcanza, por ejemplo, 31 días. Sigue siendo más de un año de espera promedio para una cirugía. Y para una consulta médica, los tiempos de espera han bajado, pero siguen siendo inaceptables. De 402 días se ha bajado a 357, o sea, también casi un año de espera por una consulta de especialidad. La escasez de especialistas es uno de los temas que vamos a abordar en profundidad más adelante aquí en Viaje al Centro de la Noticia. Especialmente en zonas extremas, claro. Así es. Espérame un segundo, Maca, porque nos vamos a mover hacia este sector del estudio para entregarles otros datos. Hablábamos de la diferencia que hay entre médicos o en general, entre las formas de atención en ISAPRES y en el sistema público. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, porque hay muchos menos médicos disponibles. Veamos la situación en la comparación. En el caso de los médicos generales, en las ISAPRES hay un médico por cada 276 pacientes. En el caso de FONASA, si hacemos esa misma comparación, hay un médico por cada 920 pacientes. O sea, la misma cantidad de médicos debe atender a más del triple de pacientes en el sistema público que en el sistema privado. Respecto a los médicos especialistas, ¿qué pasa en el sistema privado? Hay un médico especialista por cada 288 pacientes. Ahí está la cifra. Pero, como veíamos antes, ¿por qué los tiempos de espera en el sistema público por un especialista son tan largos? Bueno, porque hay muy pocos médicos especialistas. Veamos, en FONASA, un médico especialista tiene que atender a 1.817 pacientes. Eso es lo que explica que los tiempos de espera sean enormes, porque evidentemente estos médicos especialistas sencillamente no dan cobertura, no dan la posibilidad de poder atender a todas estas personas. Seguimos revisando y poniendo algunos datos que dan cuenta de la realidad de la salud de nuestro país. ¿Te parece, Daniel? Y vamos a hacer la comparación con lo que nos gusta, la OCDE. Claro, nos gusta compararnos con la OCDE. Veamos cómo estamos cuando nos comparamos con el Club de los Países Avanzados en el mundo. Vamos a ver cuál es la diferencia, en este caso, de camas por cada 1.000 habitantes. En nuestro país, lo vamos a ver de inmediato, hay 2,2. 2,2 camas por cada 1.000 habitantes. Y el promedio de la OCDE es de 4,8 camas. O sea, es más del doble que en Chile. Eso nos pone en el penúltimo lugar de la OCDE, 33 entre 34 países. ¿Y qué pasa por la cantidad de médicos por cada 1.000 habitantes? La cifra tampoco es tan alentadora. Alcanza, lo vamos a ver de inmediato, un 1,7. 1,7 en Chile, y en la OCDE llega a los 3,2. Ahí está. También cerca del doble. ¿En qué lugar nos pone eso? Esto nos ubica de inmediato en el lugar 33 de 34. O sea, penúltimo. O sea, penúltimo. Otra vez. En el ranking. Y en la cantidad de enfermeras por cada 1.000 habitantes en Chile, tenemos 4,2 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En la OCDE son más del doble, 8,8. Lo cual nos pone ¿en qué lugar? En el lugar 31 de 34. Y esto además hay que considerar que son promedios. Ya vimos que hay una tremenda desigualdad en todas estas cifras entre el sistema privado y el sistema público. Si aquí le sacáramos el sistema privado en el que se atiende menos de una quinta parte de la población, las cifras del sistema público por sí solas serían todavía más malas. Más compleja, bueno, parte de la realidad desigual que se vive en la salud de nuestro país. Así es. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia. Ya estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia, y esta larga crisis del sistema de salud pública también se ve reflejada en algunos hechos
inolvidables, por lo bochornosos, por lo dramáticos o por la indignación que provocaron en su momento. Recordemos algunos de ellos. Sí, vamos a recordar de inmediato algunos de ellos y seguro cuando los nombremos usted los va a tener muy presentes. ¿Se acuerda usted del episodio de la inauguración del hospital de Curepto? Va a ser uno de los temas que vamos de inmediato a recordar. Esto era en febrero del año 2008. La presidenta Bachelet en su primer mandato se traslada a este lugar para cortar la cinta, participar en la inauguración de este hospital para la comuna, lo que hasta ese momento era una gran y una buena noticia, Daniel. Claro, el único problema, y que se supo 2 meses después, es que el hospital había sido inaugurado cuando todavía no podía funcionar porque no contaba con el equipamiento necesario. Por lo tanto, la presidenta se paseó saludando a enfermos que no eran tales. Se había organizado una puesta en escena para que fuera la presidenta. Algunos de los enfermos eran en verdad enfermos ambulatorios, que les dijeron ese día que se quedaran en el hospital. Otros eran personas que les dijeron sencillamente, póngase en la cama, ponga su mejor cara. Camas que no eran incluso las que iban a ser utilizadas para este recinto, lo que genera sin duda un tremendo escándalo y que involucra a este hospital y me imagino, por supuesto, como pasa en todas las comunas, la anhelada espera de la apertura de un recinto asistencial que pueda descongestionar lo que ya veíamos en cifras. Algunos enfermos gozaban de muy buena salud en ese hospital de Curepto. Vamos a ir a otro lugar y vamos a recordar uno de los episodios que ha marcado en el hospital de Talca. Han pasado varios años, pero seguro usted también lo recuerda. Estamos hablando del cambio de las guaguas. Esta es la historia de Cristian y Benjamín. No nos acordamos tanto de los nombres, pero sí de la historia. Ellos nacieron en septiembre del año 2005. Coincidían en la maternidad del hospital de Talca. En ese mismo lugar, estas guaguas fueron entregadas, cambiadas. Por lo tanto, vivieron durante 11 meses en este llamado periodo del apego, de la lactancia, con sus padres cambiados. 11 meses hasta que fueron devueltos a sus padres biológicos después de descubrirse el error. Han pasado ya 10 años de esto. Benjamín y Cristian hoy se juntan regularmente, celebran juntos sus cumpleaños. Se ha creado una relación también en medio de la adversidad y del drama que tuvieron que vivir estas familias. El hospital de Talca tuvo que pagarles una indemnización de 200 millones de pesos. Muy poco, por cierto, ante la enorme magnitud de este error, que además es solo uno de una larga cadena de errores, de negligencias y de dramas que han ocurrido en el hospital de Talca. Exactamente, eso es uno de los más recordados y han pasado ya 10 años de esta historia de las guaguas cambiadas. Pero vamos a revisar y recordar otro, avanzando también en el tiempo, y vamos a ir hasta la comuna de Puente Alto, porque ahí también fue el presidente Sebastián Piñera el que participó de la ceremonia de la instalación de la primera piedra. Pala en mano, cámaras de televisión, prensa convocada a este lugar, autoridades de por medio. El presidente Piñera entregaba alguna esperanza para los habitantes de Puente Alto para poder descongestionar el Hospital Sotero del Río. Claro, era la primera piedra. El problema es que no había segunda piedra. Claro. Porque la primera piedra se puso, se hizo la ceremonia, se fueron las cámaras, se retiró la primera piedra, se guardó y estaban haciendo trabajos todavía de desmalezado, de cierre del lugar. No empezó la obra, lo que evidentemente generó la tremenda indignación de toda la comunidad. Además, finalmente no era hospital. No era hospital. Era un centro de referencia de salud, un CRS, un establecimiento de atención ambulatoria de mediana complejidad. O sea, se puso la primera piedra para lo que prometía ser un hospital y terminó siendo un consultorio. Claro. Eso cuando se empezó a poner la segunda piedra, que fue harto tiempo después. Claro, y todavía la espera entonces de poder descongestionar el Hospital Sotero del Río. Maca, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, Daniel. Y recordamos esa frase del presidente Piñera cuando ponía esta primera piedra antes de una entrevista aquí en Viaje al Centro de la Noticia. Yo les aseguro a ustedes que es un hospital que tiene sus proyectos completos de arquitectura, de ingeniería, de suelos, de especialidades, de los servicios básicos y el financiamiento asegurado. Bueno, queremos profundizar en los problemas y también vislumbrar cuáles pueden ser las soluciones con gente que está trabajando en terreno, que está viviendo e intentando superar las dificultades. Para ello nos acompaña Felipe Cayupi, que es el presidente de los Médicos Generales de Zona, aquí en Viaje al Centro de la Noticia. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cuál dirías que es hoy el principal problema que se vive en terreno en los servicios de salud, en los hospitales públicos en Chile? Bueno, desde la perspectiva de nosotros, los Médicos Generales de Zona, con lo que principalmente nos encontramos en el trabajo diario es con la necesidad de más médicos. ¿Ya? Muchos hospitales trabajan muchas veces a una capacidad que excede el nivel de la cantidad de médicos que tenemos
y a eso se agrega también la necesidad de recursos diagnósticos y de recursos terapéuticos. En cuanto a la cantidad de médicos, el promedio en el sistema público, lo decíamos, son 920 pacientes por cada médico, pero además hay realidades específicas que son mucho más dramáticas que eso. ¿Cuáles son, por ejemplo, los lugares, el tipo de zonas donde más se siente esa falta de personal? Claro, en general existe una inequidad que primero es geográfica. La mayoría de los médicos se concentran en la zona central. Y nos pasa a nosotros que si vamos a evaluar la realidad de diferentes hospitales, estos hospitales pequeños que es donde trabajamos nosotros, muchas veces nos encontramos con que la cantidad de pacientes excede la cantidad de médicos. Nosotros en algún momento hicimos una evaluación y nos encontrábamos con que en lugares que no son de la zona central, por ejemplo San Vicente, se llegaban a ver 200 pacientes diarios en un día. Parte de eso era evaluado por muy pocos médicos y claramente nos veíamos excedidos. Ahora, ¿por qué los médicos no se van a esas zonas? ¿Faltan incentivos? ¿Qué es lo que falta, digamos, para lograr romper esa brecha? Claro, hasta ahora los cargos que se generan habitualmente año a año para los recién egresados, que es el caso de los generales de zona, es bastante exitoso el llenado de estos cargos. Entonces, lo que en definitiva se necesita es hacer una evaluación que sea crítica respecto a la brecha de médicos en estos establecimientos y poder generar los cargos y ofrecer estos cargos a los médicos recién egresados. ¿Es una solución traer médicos del extranjero? Mira, es un tema bastante polémico, pero yo creo que es una buena alternativa traer médicos extranjeros siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la ley para que los médicos puedan trabajar en Chile. Ahora, son requisitos que muchos creen que son demasiado burocráticos, como pasar por el EUNACOM, por ejemplo, que significa un tremendo tiempo de estudio adicional. ¿Es necesario hacerlo para médicos que vienen de países con buenos sistemas de salud? Por ejemplo, médicos cubanos, ¿deberían tener que pasar por todo este proceso burocrático para poder atender en Chile? Mira, en Chile, independiente del origen del médico, sea del mismo país o de países vecinos, todos tienen que pasar por el EUNACOM. Yo creo que la prueba ha sido bastante cuestionada, pero de alguna manera uno tiene que asegurarse que la persona que va a tratar con la vida de los pacientes tenga el nivel de preparación mínimo y adecuado que dé seguridad y que la atención que se le va a dar al paciente sea de calidad. ¿No es poner demasiadas barreras de entrada ante un problema urgente como es la falta de médicos? Mira, yo siento que no. La prueba no es una prueba que sea excesivamente difícil, ¿ya? Yo creo que en estos casos, cuando uno está poniendo la salud de la población, la vida de las personas en manos de las personas, en manos de ciertos médicos, uno tiene que asegurarse que la calidad y el nivel de preparación de esos médicos sea suficiente. En eso no puede haber no se puede ajustar a la necesidad. ¿Tienen en general compromiso social los médicos chilenos? Mira, yo creo que dentro de los médicos uno va a encontrar de todo. Ya son dentro del mismo colegio médico son 22.000 médicos, o sea, no hay un sentir uniforme. Pero sí yo creo que cada vez los médicos más jóvenes se están vinculando, por ejemplo, a través del sistema de los generales de zona, desde su egreso con el sistema público. Entonces, claro, no vamos a poder meternos a todos dentro de un mismo saco, pero sí existe una cantidad importante que tiene compromiso con el sistema público. ¿Y no debería haber mayores exigencias en términos de lo que deben retribuir, en términos de cantidad de trabajo que sea obligatorio en el sistema público o de atender en ciertas zonas por lo menos una cantidad de años después de egresar? Claro, por lo menos el sistema que tenemos nosotros de generales de zona, bueno, se llamaba así hasta el año 2000, contempla dentro de la carrera médica el trabajo antes de la especialización. O sea, un médico que estudia 7 años en una universidad está preparado para poder trabajar en APS, donde se resuelven el 90% de las consultas de los pacientes. Entonces, claro, este sistema sí lo contempla. Y los médicos sí voluntariamente deciden trabajar un periodo que va entre 3 a 6 años antes de poder especializarse. Se especializan y ese es el momento en donde son más clave, porque lo que más faltan son médicos de especialidades. ¿Hay las herramientas adecuadas para que luego esos especialistas se reintegren y trabajen en el sector público? Mira, hasta ahora claramente existe una deficiencia en el sistema. Ya los problemas que tenemos hoy día no se van a resolver solamente trayendo más médicos, porque el médico necesita un equipo de salud, necesita infraestructura, necesita tener seguridad en el establecimiento donde trabaja y un largo etcétera, y eso no se está dando en todos los establecimientos y probablemente por eso explica que no sean atractivos. ¿Hay mucha diferencia para un médico en términos de remuneraciones, en términos de condiciones de trabajo, entre estar en el sistema público y estar en el sistema privado? Sí, actualmente sí existe una gran diferencia.
¿En qué se nota eso? Se nota, por ejemplo, en que, primero partiendo por la carga laboral, un médico que atienda en una urgencia, por ejemplo, una clínica privada, seguramente va a tener menor cantidad de consultas que el que atiende la urgencia de un hospital regional. Se disponen también de cantidad de exámenes que van a ser más limitados, también está constantemente luchando contra la presión que hace el mismo establecimiento, porque a veces no hay camas donde hospitalizar y hay que estar usando como el ingenio para ver si puedo resolver el problema ahí o ingreso al paciente, pero en general es bastante complejo. Uno se pregunta si es un problema en mayor parte de gestión, o sea que se puede resolver haciendo mejor las cosas, o acá hay un problema grave de plata, que sencillamente falta dinero, falta financiamiento para poder sacar adelante el sistema de salud público. Yo creo que, mira, probablemente sea una mezcla. Ahora, si uno analiza el problema de la salud en Chile hoy día con más detalle, uno tiene que entender que también este problema no se generó hace 1 año o 2 años. Aquí hay un vacío en la preocupación que tenía que haber tenido el Estado por la salud en Chile, que no es del último periodo. Esto se viene arrastrando por más de 2 décadas. Entonces, hoy día cuando llegamos a lo que se ha llamado crisis en salud, que ha sido bastante analizado por los medios, yo creo que no es algo que se haya generado hoy día. O sea, hoy día estamos pagando lo que no se hizo hace 20 años. ¿Qué es lo que no se hizo hace 20 años, para ser claro? Por ejemplo, haber previsto que en ciertos lugares se iban a necesitar más pabellones, por ejemplo, establecimientos de mayor envergadura, más fortalecimiento de la atención primaria, que claro, es una tarea que es compleja, pero uno siente que esto tampoco se va a resolver en el corto plazo. ¿Sientes que ha sido una prioridad la salud para los gobiernos en Chile? Mira, hasta el momento da la sensación de que no ha sido el primer tema de la salud en Chile. Porque si tú lo piensas, si nos comparamos con el resto de los países de Latinoamérica, nosotros dentro de todo tenemos buenos indicadores. Entonces, claro, hasta ahora no ha sido un tema prioritario. Felipe Cayupi, muchas gracias por habernos acompañado y en Viaje al Centro de la Noticia. Ya, muchas gracias a ti. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta estaremos con un debate para enfrentar distintas visiones acerca de este problema y también de las alternativas de solución. Ya estamos de vuelta para el último bloque de nuestro programa Viaje al Centro de la Noticia. Un tema, la salud, en la que hay algunos diagnósticos comunes, pero también hay diferencias en términos de la forma de abordarlo. Por eso queremos tener, como siempre, distintos puntos de vista en CNN Chile y nos acompañan para conversar en nuestro debate final Manuel Inostroza, ex superintendente de ISAPRES y de Salud en los gobiernos de los presidentes Lagos y Bachelet. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Daniel. Y Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales durante el gobierno del presidente Piñera. Gracias también por estar con nosotros. Encantado por partamos por una definición. ¿Cuál es el mayor problema? Hay muchos, pero si hubiera que definir un problema fundamental de la salud pública hoy en Chile. En mi opinión, pensando en los ciudadanos que lo viven cotidianamente, es las listas de espera. Fundamentalmente las patologías no auge, estamos hablando de patologías que afectan la calidad de vida de las personas, adultos mayores, niños, y que a veces tienen tiempos de espera 4 o 5 años. Yo creo que ese es el principal problema. Yo lo enfocaría de 2 aspectos. Desde el punto de vista ciudadano, es evidente que el problema principal, tal vez el problema más protagónico, son las listas de espera y las consecuencias que ello tiene en la población chilena, especialmente a nivel de regiones. Y el segundo, pero primer problema también, en torno a esas listas de espera, una deficiencia en la gestión que está permitiendo un incremento de una manera desproporcionada de esta misma lista de espera. Hablemos en primer lugar de las listas de espera entonces. Listas de espera que son inaceptables. 3 años para un neonatólogo en Valparaíso. Obviamente después de 3 años el neonatólogo ya no se necesita. 4, 5, 6 años incluso para algunas operaciones específicas en algunas zonas del país. ¿Cuál es la solución? Si es que hay alguna para poder empezar a reducir estos tiempos que son inaceptables. Bueno, yo creo que no hay una bala de plata, como se dice, para resolver estos temas. Yo, en mi opinión y en mi experiencia, yo fui directivo hospitalario hace muchos años atrás, incluso antes de ser superintendente. Lo primero que hicimos fue aumentar la productividad y es algo que lamentablemente genera mucho dolor entre los profesionales de la salud y los médicos en particular, porque eso significa hacer que trabajemos los médicos por lo que realmente se nos paga. Si producimos al máximo nuestra capacidad, recién ahí como directivos somos capaces de plantearle a la autoridad que la brecha entre lo que producimos y la demanda de atenciones es una brecha que requiere recursos y normalmente los recursos llegan. Segundo, formar especialistas, porque obviamente Chile tiene un déficit de médicos, tenemos
1.6 médicos por 1000 habitantes, cuando en realidad, ¿no es cierto?, los médicos en la OSD están en un promedio de 3.6. Nos faltan médicos en atención primaria y en especialidad, y eso tenemos que formarlo. Hay un programa que inició el gobierno del presidente Piñera sobre la base de lo que había iniciado antes Bachelet y aumentó cerca de 800 cargos y ahora Bachelet más de 1000 cargos por año. Creo que esa política de Estado debiera sostenerse. La suma de estos elementos podría, no en un corto plazo, pero en un mediano plazo, empezar a resolver estas listas de espera. Luis. Yo creo que las listas de esperas necesitan un enfoque transversal. Lo primero, es evidente que la productividad del sector público tiene que mejorar y es necesario hacer todos los esfuerzos para que ésta mejore. La plena producción en la mañana, en las tardes, yo creo que eso favorece la resolución de mucha gente que hoy día está esperando, a veces, operaciones muy sencillas, pero muy molestas. El segundo aspecto es que si la capacidad del sector no es adecuada, aun cuando se aumente la productividad y la lista de espera continúan con un tiempo inadecuado, concurrir en forma paralela a pactos, acuerdos con el sector privado para que contribuya de común acuerdo a la resolución de la lista de espera. Vamos a hablar de ese factor que también es polémico, lo de los acuerdos con los privados. Antes me quiero quedar en el tema de la productividad, porque hablábamos recién con el presidente de los médicos generales de zona y él nos decía, en el sistema público estamos muy exigidos, tenemos que trabajar muchísimo más pacientes que en el sistema privado por hora y eso nos impide brindar una atención de calidad. Ellos dicen más bien lo contrario, que es tanta la productividad que finalmente se colapsa en cuanto a brindar una atención de calidad. ¿No es así? No, yo estoy en completo desacuerdo con esa visión. Solo te voy a dar 3 ejemplos muy breves. Cuando nosotros fuimos, yo fui directivo del CRS Peñalolén, en un año con distintas medidas aumentamos el 30% la productividad de lo que había antes o lo que había después. Y eso fueron más horas para disminuir las listas de espera. Y no significaba cambiar el estándar, porque nosotros teníamos 3 pacientes por hora en algunas especialidades y 4 pacientes por hora en otras especialidades hospitalarias, que es lo que se mantiene hasta el día de hoy. Lo que pasa es que antiguamente, porque la ficha clínica se pierde, por el examen del laboratorio no está, porque el paciente no viene, teníamos la mitad o a máximo el 60% de las consultas que se hacían. Entonces, efectivamente los médicos trabajan más, pero no porque estemos aumentando el estándar, sino porque hacemos que los pacientes que tienen que atenderse lleguen. Un segundo ejemplo, en atención primaria en Peñalolén, yo soy director de la Corporación de Salud Municipal de Peñalolén, colaborando con la alcaldesa, un sistema de dación de hora en la atención primaria de Peñalolén aumentó en un 18% después de 9 meses de aplicación el rendimiento de horas de la agenda médica. Nuevamente, ahí el estándar es un poco mayor porque es atención primaria, 6 por hora, pero solo con una medida de gestión tú aumentaste un 18% para reducir el rechazo que se produce en la atención primaria. Ahora, yo creo que además, y solo para complementar, y se me olvidó tal vez la primera parte de tu pregunta, también tenemos que estimular mucho más la promoción y prevención, que es algo que tal vez se nos ha quedado detrás. Porque si nosotros fumamos, somos guatones, buenos para el copete, en buen chileno, corremos a 180 kilómetros por la carretera, como algunos futbolistas lo hacen, no hay sistema de salud que aguante. O sea, tenemos que también tener un cambio de estilos de vida y en eso tenemos que hacer mucho en salud pública para complementar eso. Es posible que en la medicina o en la salud regional, donde los médicos de atención general, los médicos generales de zona se desempeñan, ellos puedan estar un poco más presionados por aumentar las atenciones. Pero en general, las listas de esperas y en general en los hospitales de mediana y alta complejidad, yo estoy 100% seguro que es posible aumentar la productividad dándole los instrumentos necesarios a los clínicos para que puedan atender de buena manera, a una velocidad razonable y solucionando los problemas. Yo estoy 100% seguro de eso que se puede hacer. La experiencia que ha contado aquí el doctor Inostroza se repite en algunos hospitales que con una adecuada organización y gestión y pensando en la calidad de la atención y en el problema de los enfermos, esto se puede hacer. Hay temas de gestión, faltan médicos también. Derechamente, ¿hay que traer más médicos extranjeros? Por ejemplo, desde Cuba, hacer una importación relevante, digamos, masiva de médicos extranjeros para cubrir los cupos que faltan. Mira, yo trataría de hacer el esfuerzo de que, continuando el esfuerzo que ya ha hecho, insisto, hace 3 gobiernos ya el Ministerio de Salud,
en utilizar todos los campos clínicos públicos y privados del que hoy día dispone el país en coordinación de la formación de cupos de médicos y la formación de especialistas para potenciar al máximo la capacidad de oferta y no restringirse en convenios con ninguna universidad, sea esta pública, estatal o privada, con tal de formar los médicos que nos hacen falta. Y si en ese escenario vemos que nos vamos a demorar muchísimo más de lo que tal vez la expectativa y urgencia de las personas está en resolver los problemas de salud. Yo no me niego, de hecho este gobierno está evaluando buscar convenios con España, con Cuba, para traer a algunos médicos, sobre todo la atención primaria donde no hacen falta. El gobierno del presidente Piñera con Mañich a la cabeza también intentó traer a algunos médicos extranjeros. Creo que no hay que descartar esa posibilidad, pero primero que nada siendo capaz de potenciar al máximo y transparentar al máximo la capacidad de formación de médicos nacionales, porque claramente la gente tiende a privilegiar eso, pero si no, la necesidad, como dice Mao, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones y la gente quiere que lo atiendan y resuelvan sus problemas de salud. Yo creo que en Chile definitivamente faltan médicos. Aparte de la distribución que no es homogénea y equitativa, en Chile faltan médicos por 1000 habitantes. Teniendo eso presente y teniendo las universidades, sus facultades de medicina, máxima capacidad para formación y máxima ocupación de los campos clínicos en forma uniforme, distributiva y en forma adecuada, si eso no es suficiente, yo creo que si la atención primaria carece del recurso médico, yo no veo problema para en un programa bien hecho, bien conducido, bien fiscalizado, poder traer colegas de buena calidad, atención a la atención primaria, como lo hicimos con los médicos españoles hace algunos años atrás, donde teníamos carencia especialista absoluta de algunas especialidades, y vinieron, aportaron y se volvieron a su país. ¿Debe haber más incentivos o tal vez más obligaciones para que los médicos trabajen en el sector público? ¿Los chilenos me refiero? Yo creo que el mejor incentivo que tiene un médico para trabajar en el sector público, aparte de una remuneración acorde, que sea comparativa y sea medianamente equivalente a la que podría obtener por el mismo trabajo en otra área, no obstante decir de que prácticamente nunca esos salarios se van a poder equiparar. El desarrollo profesional es un elemento muy importante para un médico que está recién terminando su beca o su formación o que está ejerciendo como especialista. El desarrollo profesional, los incentivos para su educación permanente, la permanente preocupación de la atención con calidad y la medición de lo que hace respecto a los enfermos, yo creo que esos incentivos todavía hay que mejorarlos muchísimo. Bueno, sin duda, yo creo que Chile, en mi opinión, debiera dar el paso de superar una realidad que hoy día está siendo bastante compleja de sostener, que es que a los médicos en el estatuto administrativo mezclado con la ley médica nos pagan un valor que no compite con el mercado. Se calcula que la hora médica está del orden de 8.000 a 10.000 pesos la hora versus el sector privado que puede estar entre 32.000 a 40.000 pesos la hora. Eso no tiene ninguna posibilidad de competir y por lo tanto debiéramos pasar a un tipo de contratación nueva. Yo creo que habría que superar la ley médica tradicional, la 15.076 y la 19.664, porque el último reajuste que acabamos de hacer del orden de 40% para los médicos, que suena mucho para cualquier otro profesional, significa del orden de 300.000, 400.000 pesos, cuando hay médicos que en el sector privado ganan 10 millones, 12 millones de pesos y por lo tanto... ¿Cambiar la ley en qué sentido? Lo que pasa es que cambiar la ley en sentido de que se pueda pagar con un porcentaje fijo menor al porcentaje fijo mayoritario que hoy día tiene y pagar precisamente por reducir las listas de espera, por la calidad de servicio, por evaluación de desempeño y probablemente acercarnos a una renta muy parecida al mercado. Nunca va a ser igual, pero eso ya lo estamos haciendo hoy día de la peor manera, porque hoy día ¿saben qué es lo que pasa? Hoy día los médicos han dejado de estar contratados 44 horas, se contratan por el mínimo, que son 11, donde les pagan 200, 300.000 pesos, y le dicen, señor director, págame todas las listas de espera aparte, como si fuera un honorario privado o a mi sociedad médica. Eso en España se le llama las peonadas, pongo porque el nombre suena bastante feo, y en realidad suena feo para la gente. Es mejor estar contratado con otro mecanismo que estar haciendo esta mezcla de un bajo salario por estar
y todo por productividad, a veces mucho más caro que lo que es en una clínica privada. ¿Es un problema esto de médicos atendiendo por sociedades médicas en estas listas de espera? Depende de los horarios institucionales contratados, depende de la calificación y el rendimiento que tenga atendiendo a enfermos institucionales, depende de los incentivos que genera la misma actividad clínica. Claro que puede llegar a ser un problema cuando un médico reduce su horario institucional solo para resolver lista de espera y obtener por ello un honorario privado. Pero no puede ser visto de la misma manera un médico cirujano que está contratado por 44 horas, que hace mucho trabajo institucional y que la lista de espera puede ser un incentivo para él y su grupo. Por eso digo, depende, no hay que generalizar. Los mejores incentivos son hacer funcionar los hospitales mediana y alta complejidad, reduciendo las necesidades de las personas, ojalá todos los días de 8 a 8, los sábados e incluso los domingos, pero muy bien regulado. Ahora, veíamos que hay problemas como este, digamos, que los salarios en el sector público no son competitivos con el sector privado, que la cantidad de pacientes por médico en el sector público también es infinitamente mayor que en el sector privado. En una pregunta de fondo, ¿se puede brindar una buena atención de salud con 344.000 pesos por persona en el sector público y 1.600.000 en cambio en el sector privado? ¿Es posible con un sistema así de distinto en términos de la cantidad de plata disponible brindar efectivamente una buena salud? O sea, a ver, desde el punto de vista de la calidad técnica, Chile demuestra que es posible. Lo que pasa es que eso es a costa de un problema de satisfacción usuaria que nos golpea y que tiene a todas las encuesta de IMAR, 79% de desaprobación en el sistema de salud, solo 19% aprueba. El médico puede ser muy bueno, pero si te atiende 2 años después, sirve de muy poco, ¿no? Lo que quiero decir es que igual nuestros indicadores, y esto a diferencia de educación, por ejemplo, nuestra mortalidad infantil está en 8 por 1000, nuestra esperanza de vida está en 79-80, tenemos, ¿no es cierto?, una mortalidad general de 5.5, es decir, nosotros generamos indicadores que básicamente se sostienen con la calidad del recurso humano, pero a cuenta de problemas de satisfacción que hoy día golpean cotidianamente. Entonces la gente dice, mire, ya no quiero esta costo-efectividad que se da a costa de mi calidad de servicio. Y ahí debiéramos ir generando más recursos, más... O sea, Chile va a tener que gastar más hoy día. Hoy día gasta $1.700 per cápita y los países de la OECD en promedio gastan $3.300 per cápita. Chile va a tener que gastar más, pero al mismo tiempo que gasta más y mejora estos factores de calidad, listas de espera, en fin, satisfacción, mejor infraestructura, también tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de asegurar con eficiencia que esos recursos están siendo bien ocupados. ¿Se puede hacer con la plata que hay? Yo pienso que se puede hacer. No olvidar que el gasto per cápita público ha ido creciendo progresivamente en los últimos 6, 7 años. Del año 2010 al 2016, el presupuesto casi se ha duplicado, el presupuesto de salud pública. Por lo tanto, los aportes han mejorado muchísimo. Pienso que perfectamente se puede y a lo mejor maximizando los efectos y maximizando la posibilidad de atender o gestionar los recursos, mejorando los recursos, el ausentismo laboral, la percepción de las personas puede ir cambiando en el tema de la salud. Vuelvo a esa cifra, 344.000 pesos por persona en el sistema público, 1.600.000 pesos por persona en el sistema privado. ¿Necesitamos un sistema más solidario o está bien en términos de la distribución que se hace de aquello? A ver, mira, yo desconozco cuál es el dato de la cifra que tú calculas, pero mirando las cifras en un estudio que hizo la DIPRES y la Superintendencia de Salud el año 2012, si el año 2000 la diferencia era 2.6 veces el gasto privado versus el gasto público, el año 2012 la diferencia es solo 1.5, es decir, se redujo en más de, se disminuyó casi un punto completo de disminución a la mitad, por así decirlo, respecto al recurso. Ahora, sigue siendo insuficiente y por lo tanto se requiere de la solidaridad. Ahora, ¿por dónde viene la solidaridad? En primer lugar, lo más progresivo es vía impuestos. Hoy día el presupuesto público, el 60% viene de aporte fiscal, es decir, impuestos, y solo el 31% del gasto público viene de cotizaciones. Yo creo que Chile tiene que seguir haciendo una mejora de su aporte fiscal, cosa que sistemáticamente, vía impuestos, el sistema público chileno sea más solidario. Segundo, el sistema ISAPRE se tiene que ser solidario,
porque esta reforma que el presidente Piñera no quiso implementar, envió un proyecto de ley, pero yo creo que lo envió solo para empatar la situación y nunca lo aprobó, y ahora lamentablemente también el gobierno de la presidenta Bachelet, tengo que decir, ha tenido algunas indecisiones para enviar este proyecto de ley. Pasaría también por hacer solidario el sistema privado y acabar con las preexistencias de cautividad. Y cuando Chile esté más maduro y se acompasen estos mayores recursos fiscales vía impuestos y esta solidaridad al ISAPRE, 4 o 5 años más, establecer ahí lo que se llamaría un fondo solidario común y tener en Chile probablemente un sistema de multiseguro solidario, FONASA como una opción mucho mejor que la de hoy día, y sistemas de ISAPRE o seguros privados con seguridad social también más solidarios que los que tenemos hoy día. El dato, para aclarar, lo entregó la ministra de Salud ayer en la interpelación, haciendo la comparación entre FONASA e ISAPRES. ¿Va la solución por ahí? ¿Mayor solidaridad en el sistema? Yo quisiera detenerme un poco en las cifras porque creo que puedo hacer alguna mala interpretación. Las cifras OCDE año 2013 dan en el gasto per cápita por cada chileno $1.356, los cuales casi el 48% corresponde a gasto público y el resto al gasto privado. Cuando eso lo compara uno hace 3 años atrás, el 2000, era aproximadamente casi el doble. Creo que la ministra puede haber tenido un poco de desinformación al respecto, como dio otra información también, que también creo que está profundamente desinformada. De manera de que, no obstante eso, Chile necesita invertir más en salud en forma progresiva, y en la medida de que los impuestos y en la medida que las cotizaciones y en la medida que el sector privado pueda ayudar a estos efectos. Pero que se puede mejorar la salud y su percepción y sus indicadores clínicos, no tanto los indicadores macroscópicos que pueden depender de otros elementos como la esperanza de vida, en fin, todo eso que ya conocemos hace muchos años, sino que Chile lo puede hacer. Mencionabas un tiempo, Luis, hace unos minutos en esta conversación, el tema de la coordinación con el sector privado, ¿vale? Es decir, que se puedan derivar pacientes o arrendar días cama en el sector privado. ¿Es una buena iniciativa o sería mejor invertir esa plata en inversión que quede para el Estado? Sé que hay un tema de corto plazo versus de largo plazo, es difícil, pero ¿es plata bien invertida, bien gastada? Es que yo creo que la rentabilidad social de la complementariedad público-privada es muy alta. Hoy día, año 2015, casi el 60% de los pacientes FONASA libre elección se atienden en el sector privado. El sector privado hace casi el sistema de provisión privada, no estoy refiriéndome al seguro privado, es decir, la provisión privada, hace millones de prestaciones a pacientes FONASA. Pero, perdón, a largo plazo, ¿no sería más eficiente que el Estado tuviera su propia posibilidad de entregar esos servicios y no estarlos comprando permanentemente al sector privado? Que yo creo que la provisión de salud no veo razón para que sea única y exclusivamente del Estado. Yo creo que países como el nuestro deben buscar la complementariedad regulada para, con una finalidad, solucionar el problema de las personas. El sector privado lleva trabajando con el sector público 30 años. De esa complementariedad entre las clínicas privadas, los hospitales universitarios y el sector público, se han criado y se han nacido cientos de especialistas que se han entregado al país. Yo creo que esa asociación es absolutamente virtuosa, pero eso requiere de desprenderse de un elemento ideológico que es que el sector privado solamente lucra cuando atiende a enfermos FONASA, lo que no siempre es así. ¿Manuel? Mira, yo lo explicaría de esta manera. Hoy el presupuesto fiscal del sector público, 82 pesos de cada 100 pesos se gasta en el sistema público, es decir, en los consultorios de atención primaria y en los hospitales públicos. Y solo 18 pesos se gastan en prestadores privados a través de la libre elección o a través de la compra que hacen los hospitales, las urgencias de invierno, cuando derivan a las UCI o a las UTI. O sea, mayoritariamente ya hoy día se gasta todo, o mayoritariamente en el sector público. Ahora, creo que eso hay que fortalecerlo y para eso se están invirtiendo cerca de $1.000 millones en inversión pública para construir hospitales, formar especialistas. Pero mientras tanto construimos esos hospitales, mientras tanto formamos a esos médicos, yo creo que nosotros por una razón moral, de vocación hacia nuestros pacientes, no le podemos decir, sabe que mire, espérese la operación del cáncer porque en 5 años más vamos a tener el hospital o en 10 años más vamos a tener el especialista, espérese y muérase. No.
Yo creo que en el intertanto nosotros tenemos que ver la posibilidad de establecer complementariedad público-privada, pero como una opción que en el intertanto camina en paralelo con el fortalecimiento del sector público. Lo que no puede haber es que por comprar hacia el sector privado yo deje de hacer las inversiones, deje de hacer la formación de especialistas. En buen chileno tenemos que caminar y masticar chicle al mismo tiempo haciendo las dos cosas. Y en cuanto a los hospitales concesionados, una política que venía de antes y que este gobierno paró, ¿es buena idea o no es buena idea que se concesionen los hospitales? Bueno, yo ahí en realidad, siendo mi gobierno, desde un comienzo critiqué esa opción. Yo era un convencido de que si nosotros queremos gastar $1.000 millones cuando hace 4 o 5 años atrás gastábamos del orden de 250 a 300 millones, o sea, estábamos multiplicando por 3 la capacidad de construir hospitales, utilizar tanto el mecanismo fiscal tradicional como utilizar las concesiones, que además en Chile, a diferencia de otros países, no concesionamos los delantales blancos, como se llama. Por lo tanto, los trabajadores no tenían nada que temer respecto a que iban a perder sus puestos de trabajo por la concesión hospitalaria. Yo creía que era un sistema que había que utilizar. Ahora, creo que el tiempo me ha dado la razón. ¿En qué sentido? Hoy día la ministra ayer informaba que de $1.000 millones se ha gastado el 23% a agosto de este año. Por lo tanto, creo que ahí en términos prácticos, más allá de que ella ha dicho que va a evaluar de nuevo la concesión, se está demostrando que haber apostado todos los huevos en una sola canasta y no haber utilizado las 2 canastas que disponíamos ha sido una mala idea porque los hospitales se están retrasando. Yo creo que parar las concesiones que venían del gobierno del presidente Lagos el año pasado fue una pésima idea. Creo que es un error histórico haber prescindido de este mecanismo de financiamiento, sobre todo cuando grandes hospitales, el Hospital Soto del Río, que atiende 1,5 millones de beneficiarios en la Florida y Puente Alto, se han cambiado su fuente de financiamiento y no hay luces dónde y cuándo se van a construir. Yo creo que el mecanismo de concesionar hospitales sin el modelo de la bata blanca, de los delantales blancos, es un medio que hoy día en Chile es necesario evaluarlo, pero mirado lo que ha pasado en los últimos 18 meses, creo que nos da la razón cuando vemos el programa de construcción de hospitales, que se cambian 20 hospitales medianos y de alta complejidad por 27 hospitales de poca monta, de poca complejidad, cuyo aporte en número de camas al sector es ínfimo y el aporte a la reducción de las listas de espera es nulo. Y el aporte para recepcionar a los especialistas clínicos que se están formando en las diferentes universidades y hospitales es cero por falta de tecnología. Luis Castillo, Manuel Inostroza, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Gracias a ustedes también por su compañía y nos encontramos la próxima semana en un nuevo viaje. Muy buenas noches.